Hola, mi nombre es Lady Rocío Rueda Castellanos y hoy les vengo a hablar sobre la estructura primaria de la raíz. Empecemos hablando por qué la raíz. La raíz es el órgano de fijación y nutrición de todas las plantas vasculares, tanto inferiores como superiores, y tiene 4 funciones, las cuales son absorción, almacenamiento, fijación y conducción. En el corte transversal de una raíz primaria se pueden distinguir 3 zonas que corresponden con 3 sistemas de tejidos, los cuales se pueden observar en el vástago. Estos son la rizodermis, que es el sistema dérmico, el cortez, que es el sistema fundamental, y el cilindro vascular, que es el sistema vascular. Ahora empecemos hablando por la definición de la rizodermis. La rizodermis típicamente es uniestratificada. Está formada por células alargadas, muy apretadas entre sí, de paredes delgadas y normalmente no tienen cutícula. El cortez es la región comprendida entre la rizodermis y el cilindro central. Las capas externas debajo de la epidermis pueden diferenciarse como un tejido especializado. El cortez tiene 2 capas, las cuales serían: primero, la exodermis, que son las capas más externas del cortez y pueden diferenciarse formando la exodermis, y también la endodermis, que está presente prácticamente en todas las raíces, pero a excepción de 3 que no la tienen. El cilindro vascular comprende el sistema vascular y la parenquima, el cual estaría asociado, y está delimitado por un tejido llamado periciclo. Aparte de eso, tiene otras partes fundamentales, las cuales son el xilema, que transporta minerales y agua para la planta, el fluema, que transporta savia laborada para toda la planta, la médula, que constituye el interior del cilindro vascular, el periciclo, que rodea el tejido vascular en la raíz y funciona como un meristema, y cabe mencionar que estas estructuras es igual para las monocotiledóneas como las dicotiledóneas. Les estaré hablando de la estructura anatómica de la raíz secundaria. Hablaremos de sus características anatómicas e histológicas. El crecimiento secundario provoca el crecimiento en grosor de las raíces y causa la pérdida de los tejidos primarios como la epidermis y el córtex, incluyendo la hipodermis y la endodermis. Se desarrolla además una corteza suberizada que impide la entrada de agua, aunque aún podría entrar si existen lenticelas. El crecimiento secundario es importante en los tallos para numerosas industrias relacionadas con la madera. El crecimiento secundario en las raíces y cómo afecta al resto de la planta es importante para la propia planta y su productividad. La mayoría de las plantas monocotiledóneas no tienen capacidad para el crecimiento secundario. Probablemente pierden el procambio cuando este desaparece de las haces vasculares. El crecimiento secundario de las raíces se ve favorecido por las hormonas auxina, citoquininas y gibberelinas y por las estrilactonas. Solo la raíz principal y las laterales más grandes de las gimnospermas y dicotiledóneas también tienen crecimiento secundario típico, el cual produce el crecimiento en grosor. El crecimiento secundario se inicia cuando el procambio que existe entre el floema y el xilema primarios se convierten en cambium vascular. Inicialmente, según el número de las haces de floema, se formarán un número variable de zonas de cambium vascular. Al mismo tiempo, las porciones del periciclo opuestas a los polos del xilema primario se dividen principalmente y las células que quedan internamente se convierten en cambium vascular. Más tarde, el cambio vascular originado entre los haces conductores y el originado desde el periciclo se unen para formar una estructura continua, que es en realidad la pared de un cilindro hueco que se extiende a lo largo de la raíz. Poco después de su cierre comienza a producir floema secundario hacia el exterior y el xilema secundario hacia el interior. A medida que origina xilema secundario, este se va acumulando en el interior y empuja a todos los tejidos
primario. La mayor proporción del líber, que es el floema, frente al leño, que es el xilema, y unos anillos de crecimiento menos precisos en la raíz son diferencias que pueden distinguirlas del tallo. En la raíz, al igual que en el tallo, el cámbium vascular está formado por dos tipos de células: las iniciales fusiformes y las iniciales radicales. Las primeras originan grupos de células dispuestas de manera axial o vertical y las segundas células dispuestas de manera horizontal. La formación de la peridermis, que es la zona más periférica de la raíz, ocurre a partir del meristemo felógeno después de que haya comenzado la formación del tejido vascular. En las raíces leñosas, el felógeno se origina en el periciclo y produce tejido protector hacia afuera llamado suber o vulgarmente llamado corteza. Así se eliminan todos los tejidos que quedan externamente como la parenquima cortical y la epidermis. Ahora, el xilema secundario, que es bastante parenquimatoso, se convierte en el principal centro de almacén de la raíz. Las estructuras que nos encontramos en una raíz secundaria, desde la superficie hasta el interior, son las siguientes. Primero, la epidermis, corteza o peridermis. Puede haber raíces con crecimiento secundario más o menos desarrollado. Las menos desarrolladas poseen epidermis y un corteza superficial formado principalmente por tejido parenquimático denominado parenquima cortical. En las raíces con crecimiento secundario avanzado, la epidermis y el corteza se sustituyen por la corteza o la peridermis, que es un tejido de protección producido por el meristemo denominado felógeno. Como hemos mencionado, este es un meristemo lateral que produce enteramente el periciclo. Otra estructura es el flema secundario. Se forma a partir del cámbium vascular hacia la parte exterior. Su formación provoca que el flema primario se convierta en tejido residual. Por otro lado, el cámbium vascular es el meristemo lateral principal responsable del crecimiento en grosor de la raíz. Produce floema secundario hacia el exterior y xilema secundario hacia el interior. Conforme la raíz va creciendo en grosor, el cámbium vascular se va alejando del eje central. También está el xilema secundario, producido por el cámbium vascular. Forma la madera y en las raíces gruesas es tejido muerto. El xilema secundario más reciente es el más superficial. La proliferación de las células iniciales radiales produce los radios vasculares claramente visibles en secciones transversales. También encontramos el xilema primario, que se encuentra en la parte más interna de la raíz y se produjo durante el crecimiento primario. Es tejido muerto. El crecimiento secundario de la raíz depende tanto de factores internos, la especie de planta, como de factores externos, bien sean la humedad, minerales y otros nutrientes. En general, el crecimiento secundario de la raíz proporciona a estos segmentos de raíz una mayor conducción de agua y minerales, mayor soporte mecánico y una mayor resistencia a patógenos y herbívoros. Por el contrario, aumenta el costo metabólico para la planta. Así, las plantas tienen que decidir entre raíces más grandes, mejor conducción hídrica y por tanto captar más recursos del suelo como agua y minerales, cuando los hay, y la cantidad de energía que usan para generar y mantener tal desarrollo de dicha raíz. Si hay pocos recursos, podrían no compensar tal desarrollo radicular. Una mayor o menor tasa de crecimiento secundario se consigue variando la actividad del cambio vascular. Algunas especies disminuyen el crecimiento secundario como una adaptación a los suelos pobres en recursos, por ejemplo, agua. En estos casos, la planta incrementa la longitud de sus raíces para explorar mayor volumen de suelo, aunque tengan menos conductividad hidráulica. Sin embargo, hay especies que pueden mantener la actividad del cambio vascular en ambientes áridos, porque están
dicotomía para la planta entre la protección frente a patógenos y asociados con bacterias y hongos, mientras que el crecimiento secundario crea una capa protectora que la protege frente a herbívoros presentes sobre todo en las capas superiores. También le impide asociarse con microorganismos para formar nódulos o micorrizas. Por ejemplo, la carencia de fósforo es capaz de enlentecer el crecimiento secundario y extender en el tiempo la asociación con micorrizas. Antes de que la semilla entre en dormancia, el embrión consta de un epicotilo que tiene un meristemo apical y dos cotiledones, el hipocotilo y una radícula. En este estado, el suspensor se ha desintegrado. Buenas, mi nombre es Ana Milena Sánchez Romero. Yo les vengo a hablar de la estructura anatómica de un tallo en crecimiento primario. Para adentrarnos en el tema, definamos primero qué es el tallo. El tallo es el órgano de la planta que sostiene lo que son las flores, los frutos y las hojas. También tienen la capacidad de producir savia. Si el tallo es verde, este tiene la capacidad de producir fotosíntesis. Las partes de un tallo son nudos, entrenudos y yemas. Estas yemas están divididas en dos: yema terminal y yema axilares. Los tallos con crecimiento primario son aquellos en los que el crecimiento en longitud y en grosor depende de los merístemos apicales y en los merístemos intercalares en general. En un tallo que está en crecimiento primario, observamos desde su superficie hasta su eje central los siguientes tejidos. En la capa externa, la epidermis es una lámina habitualmente formada por una sola capa de células que presenta cutina y cera por sus paredes. Es común encontrar testomas y tricomas, pero generalmente en menor número que en las hojas. Por otro lado, su función principal es proteger. Por otro lado tenemos la corteza. Es una capa de células que se dispone inmediatamente debajo de la epidermis. Sus células son sobre todo parenquimáticas y pueden ser fotosintéticas o de almacenamiento. Generalmente la región más externa de la corteza lo ocupa un tejido de sostén que puede ser colénquima o esclerénquima. En la zona parenquimática, la capa de células que está más próxima a la epidermis se denomina hipodermis y suele tener una función de soporte. La capa de parénquima más próxima a los haces vasculares generalmente bordean su parte más externa. Tienen una propiedad diferente al resto de las células parenquimáticas del corteza y a esta capa se le denomina endodermis. Por otro lado tenemos los tejidos vasculares. Los tallos en crecimiento primario de diferentes grupos de plantas se diferencian entre sí por la disposición de los tejidos vasculares, el xilema y el floema primario. Estos se agrupan formando haces vasculares, haces colaterales, es decir, el floema primario es externo en relación al xilema. Por último, hablaremos de la médula. Es una región que ocupa la parte interna del tallo y puede estar hueca, sin ningún tejido, u ocupada por tejidos parenquimáticos. Muy buenos compañeros, mi nombre es Carlos Andrés García Cárdenas y hoy les voy a estar hablando sobre el crecimiento secundario en el tallo de la planta. Este crecimiento ocurre gracias a la activación de los mecanismos secundarios, el tallo vascular y el tallo subarómico o pelómico. Este crecimiento secundario produce un aumento del diámetro de la raíz del tallo. Esto ocurre en los espermas del arco interno trilodomes, características de los crecimientos. A partir de los meristemas laterales, el crecimiento secundario incrementa el diámetro de la planta, tanto en la raíz como el tallo, más que su longitud.
Siempre que los meristemas laterales produzcan nuevas células, el tallo o raíz continuarán creciendo en diámetro, o sea, irán creciendo más y más hasta el punto que se dejen de crear estas nuevas células. Tercero, en ciertas plantas leñosas, esto conduce a la formación de madera, cuando ya la madera que nosotros utilizamos para quemar. Estructura anatómica de las hojas. Las hojas son órganos generalmente aplanados derivados de un meristemo caulineal apical. Son los órganos fotosintéticos por excelencia de las plantas, gracias a la enorme cantidad de cloroplastos que poseen sus células. Empecemos hablando también por su morfología. Las hojas se pueden dividir anatómicamente en dos partes, el limbo y el peciolo. El limbo es la parte de la hoja encargada de realizar la fotosíntesis y de regular la transpiración. El limbo posee dos superficies, una superior denominada haz, o también se le puede llamar superficie adaxial, y otra inferior denominada en vez o también superficie abacial. Ahora hablemos del peciolo. El peciolo es una estructura más o menos larga y cilíndrica que une el limbo al tallo a nivel de los nudos, en el ángulo agudo que se forma en el punto de una unión entre el tallo también y el peciolo. Se localizan sus yemas y también de las que partirán nuevas ramas. Cabe mencionar que las hojas utilizan el agua y la luz solar para producir energía que se almacena en pequeñas moléculas como azúcar. Este proceso ocurre en la parenquima especializada. Aparte de esto, también podemos nombrar otras partes que aparecen en la hoja, las cuales serían el cloroplasto, que se encuentra en el interior y almacena un líquido verde llamado clorofila; el xilema, que transporta agua y nutrientes; el fluema, transporta savia elaborada; los estomas, que sirven para la respiración en las hojas. También encontramos la parenquima esponjosa, que es un conjunto de células menos organizadas por donde dejan orificios para que fluya el aire. La cutícula, que ayuda a que la planta no se queme, por decir así, es una protección de barrera. El sistema dérmico, que protege de los agentes externos y evita la pérdida de agua y de las sustancias en el exterior. El sistema fundamental, que interviene en la fotosíntesis, almacenamiento del agua y también en el alimento, que funcionan como soporte. Y también el sistema vascular, que está formado por todas las venas que se discurren en el limbo foliar. Y en este está la venación mayor y la venación menor. El tamaño de las hojas es variable y en general una hoja pequeña se asocia a lugares con mayor altitud, poca lluvia y pocos nutrientes en el suelo, y a lugares calientes y secos. La exposición a la luz solar es otro factor importante que afecta el tamaño y grosor de las hojas, incluso en una misma planta. Las hojas con más exposición solar son más pequeñas y más gruesas, sobre todo por el tamaño de la parenquima, pero también tiene un sistema vascular y una epidermis más desarrollada que las hojas denominadas de sombra. Aquí podemos ver cómo se diferencian las hojas simples y las compuestas. Los haces vasculares de la hoja se denominan también nervios o venas, y su manera de organizarse se denomina nerviación o venación de la hoja. Su organización anatómica sirve para dividir a dos grandes grupos de especies de plantas. Las que tienen hojas con más nerviación sencilla se denominan microfilas, por ejemplo los helechos, mientras que las que tienen una nervación compleja se denominan megafilas, por ejemplo las plantas con flores. Estos dos tipos de organizaciones parecen que han aparecido de manera independiente durante la evolución, es decir, no son homólogas. Dentro de las plantas con flores, en las dicotiledóneas, suelen haber un nervio principal que se ve ramificando y en cada ramificación disminuye el diámetro del nervio. A este patrón de ramificación se le denomina reticular.